está hablando con los demás. Sucede que alguien está hablando de un tema y los demás, según el trasfondo que tienen, están escuchando según el trasfondo que tienen. Por ejemplo, si yo digo, mi baño no es amplio y tiene una gran, yo lo hice específicamente para no tan bajo, sino no sé por qué lo ponen tan cerca al suelo, no sé. La gente debe ser pequeña, usualmente para los niños, ¿no? Pero como este baño era para mí y para mi esposa, entonces lo hice alto, ¿no? No, mi hijo no alcanzaba, pero ahora sí alcanza ya, ¿no? Y ahora yo estoy diciendo esto y todos ustedes están pensando en su baño. No están pensando en cómo es su baño, etcétera. Entonces, igual sucede con los temas que uno habla, ¿no? Uno está hablando, digamos, del perdón de Dios y la gente está pensando, sí, pues no estoy seguro si es que lo hizo, no lo hizo, o ¿qué cosa estará pensando? No lo sé. La persona tiende a pensar algo cuando uno no le dice completa las cosas, ¿cierto? ¿No? Y la Biblia habla de días de los cielos sobre la tierra, ese es mi punto. Y cuando escuché dentro de mí, ¿no? Días de los cielos sobre la tierra. Y la persona tiende a pensar, ya, gozo, pues, caminar entre las sillas. Y tal vez ustedes sean tentados a pensar así, pero no estoy seguro de qué trasfondos son. Pero cuando uno empieza a disfrutar la vida eterna, cuando uno empieza a disfrutar el gozo de la libertad de la culpa, cuando uno empieza a gozar la libertad del temor, sabiendo que no importa lo que pase, uno sí o sí es del Señor. Y cuando uno mira de lejos, ¿no? Y mira por sobre el hombro, cuando antes el temor estaba allí todo el tiempo, como un motorcito empujándote a hacer bien, por si acaso. Y te ayudaba, entre comillas, a no hacer mal, por si acaso. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando, no? Y entonces uno tiende a pensar que era bueno el temor, porque me ayuda a hacer bien, ¿no? Pero todo eso es limitado en realidad, porque Dios no desea que caminemos por temor. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si Él hubiera querido que el motor de nuestra vida fuera el temor, entonces Él no hubiera dicho jamás de ninguna manera que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando la Biblia habla del perfecto amor, no está hablando del amor perfecto de Dios, está hablando del amor perfeccionado. ¿Cómo se perfecciona el amor? El amor perfeccionado en nosotros es la palabra clave. En otras palabras, nosotros tenemos una imagen, un concepto del amor de Dios, no digamos un triángulo, ¿no? Pero el amor de Dios es un cuadrado, digámoslo así. Y quiere caber, o sea, tiene una punta más que tú no estás considerando. Tiene una virtud que no estás mirando. Y usualmente esa virtud es incondicionalidad. La mayoría de personas no considera la incondicionalidad del amor de Dios. El amor de Dios es dado. Él nos ama. Y nos ama. Y nos ama. Mira, Dios nunca ha dejado de amar. Dios es amor aún. La Biblia dice que Él es lento para la ira, ¿no? Y grande en misericordia. La Biblia dice que cuando Israel, por su incredulidad, una y otra vez hacía cosas, dice, te prolongué mi misericordia, ¿no? Dios es amor, hermanos. Sí, Dios es santo. Para aquellos que están pensando, pero Él es santo, ¿no? Sí, Dios es santo. Y para aquellos que están pensando, sí, pero Dios quiere que vivamos bien. Amén. Pero hay que entender que Dios quiere que vivamos bien para que nos vaya bien. O sea, Dios quiere que vivamos bien. Y vivir bien no es vivir con miedo, porque algunos piensan
que si estás viviendo bien, o sea, es una vida sin hacer mal, y eso es suficiente. Por eso ellos dicen, no robo, no mato, no esto, no lo otro, no, no, no. Y yo me encontré con un jovencito una vez en el norte de su país, y él le decía, bueno, yo no doy mis CDs a cualquiera porque ellos no están interesados en las cosas de Dios como nosotros. Y está hablando de otros cristianos, ¿ya? Y porque yo no voy a fiestas, yo no tomo, yo no fumo. Y yo lo quedo mirando asombrado, ¿no? Mirándome a mí mismo en alguna vez en mi vida. Y de repente de mi boca, mientras él le está diciendo yo no tomo, yo no fumo, yo le decía yo no oro, yo no clamo por la gente, yo no soy misericordioso, no predico a las personas, no doy misericordia. Y él me mira, ¿cómo me dice? Porque algunos, mira, el miedo, escúchame bien, es un mal pescador. El amor es un gran pescador. Si el miedo es lo que motiva tu vida, no pescas a nadie. Y no porque es un mal mensaje, sino que ni siquiera eres motivado. Porque tú mismo, esta persona, voy a decir no tú, pero esta persona, vive motivada por el temor, camina en temor toda su vida. No estoy seguro de mi propia salvación, ¿cómo te voy a predicar a ti? Pero el amor es un gran pescador. El amor siempre está alcanzando a alguien. El amor siempre te lleva a pensar lo mejor, a esperar lo mejor. El miedo dice, ¿y si me rechaza? No quiero sentirme mal. En cambio, el amor dice, aunque me rechace, es una buena noticia para dar. ¿Verdad? Amén. Aunque diga que no, tengo algo bueno que decir. Y le decía entonces, los días de los cielos sobre la tierra tiene que ver también con libertad de culpa, libertad de temor, días de refrigerio. Vengan conmigo, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A Hechos. Capítulo 3. Y está en el capítulo 3 y solamente voy a leerles el capítulo 2, el 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, anoche vimos, si usted no estuvo anoche, yo le ruego, le aconsejo por su propia edificación y lo demás que le pueden escuchar, ¿no? que adquiera, encuentre el CD de esta predicación y la escuche, porque la Biblia habla de un solo perdón, ¿no? Y es para siempre, es eterno. Una vez, ese perdón ya fue dado ya y está disponible hasta hoy. Cada bebé que nace hoy día tiene la disponibilidad de ese perdón de todos sus pecados, aún de los que no ha cometido, ¿no? Y para todos nosotros, eso es solo perdón ya dado ya. Y no vamos a andar por todo su lugar, pero quiero que vengan ahora a Hechos 3. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verás, cuando a veces hablamos de días de los cielos sobre la tierra, y la gente está pensando en tiempos de refrigerio. Está bien, son sazones, cuando digo sazones, estaciones, ¿no? De acuerdo, pero la mayoría no piensa en que cuando a alguien le es predicado el Evangelio, en el momento que la persona cree que Jesucristo es el Señor y es bautizado en el cuerpo de Cristo, o sea, es justificado, es bautizado en el cuerpo de Cristo, y luego a consecuencia de ello es bautizado en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo y es nacido de nuevo, digo, la gente no se da cuenta que ese es un tiempo de refrigerio. Que hay un refrigerio en sentirse libre
del temor. Y hay tiempos, aquí dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero hablar un poquito de esto hoy día, porque cuando hablamos nosotros de arrepentimiento, recuerda, estamos hablando de cambio de pensar, básicamente cambio de opinión, cambio de dirección. Está yendo en una dirección, vas a otra dirección. Pero básicamente aquí está hablando arrepentimiento para creer. Arrepentimiento de no creer en Cristo para creer en Cristo. Arrepentimiento de no creer en la respuesta de Dios a la humanidad, que es su Hijo Jesucristo, ¿no? El mismo Jesús, recuerda, si fuéramos judíos todos nosotros, y como somos de los judíos a quienes Jesús vino, recuerda, ¿quiénes eran salvos en el Antiguo Testamento? Los judíos que habían puesto su fe en el Mesías que iba a venir. Ellos sabían que era el Hijo de Dios. ¿Me dejo entender? Sí, amén, la simiente de la mujer, ¿no? El Hijo de Dios. Y un hijo no se es nacido. ¿Está escuchándome? ¿No? Ahora, pero Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado? A los que no habían creído en el Mesías que iba a venir. A los que no habían creído. Ahora, entonces Jesús, recuerda, ellos, ¿qué significa? Para ellos no están conscientes de la persona de la persona del Hijo de Dios. Ellos no están pendientes de Dios. Ahora, escúchame, porque hoy día en la iglesia ocurre también, en la iglesia del Señor, que gran parte de la iglesia vive pendiente de Dios, pero no vive pendiente del Hijo de Dios y su obra completa. Creen en Dios y han creído en el Hijo, pero no son conscientes de la obra del Hijo. Siempre están pensando en Dios y la palabra de Dios y viven una vida, voy a decirlo así, pseudo cristiana sin darse cuenta. Y ellos no tienen estos tiempos de refrigerio y no cuentan sus pecados como borrados. Estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de la iglesia del Señor en la tierra. ¿Me está escuchando? Estoy hablando de cómo, en un sentido, yo vivía de esa manera también en algún tiempo. No considerando, no conociendo, no creyendo la obra del Hijo de Dios, no conociéndolo. Ahora, no completamente. Pero aquí está. Viene Jesús y les dice, ¿creéis en...? Recuerda, digamos, somos judíos todos nosotros. No somos conscientes del Hijo de Dios, no se predica mucho al Hijo de Dios, porque si se predicara en las sinagogas, creeríamos. ¿Está de acuerdo o no? Así que somos las ovejas perdidas. Creemos en Dios, pero no estamos creyendo en el Hijo. Y viene alguien con el cual hemos jugado pelotas, sus hermanas están entre nosotros, son las mujeres de nuestros amigos, conocemos sus problemas, qué sé yo. Y él viene y dice, vosotros creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y qué se ha creído Rubén? A ver, digamos, todos somos acá judíos. Y viene este judío, o judiote, como quieras llamarlo, y dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Oye, ¿tú qué pensarías? Honestamente, ¿qué pensarías? Recuerda, no te está siendo predicado el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los propios rabinos y ellos no son conscientes del Hijo de Dios. Están perdidos, me dejo entenderlo. Había, sin embargo, algunos justos, porque las escrituras estaban allí. Vemos claramente cuando en Mateo, en Lucas, Simeón, Ana, profeta, profetiza, ¿no? Un profeta él y una profetisa ella. Cuando María iba a la sinagoga, cuando fue para que circuncidaran al niño, Simeón ve a este niño y le dice, wow, mis ojos han visto al Salvador como tú me dijiste. ¿Me está escuchando? Así que sí, había algunos que estaban esperando en el Hijo de Dios. De hecho, ellos lo sabían porque el hermano
de Pedro. ¿Cómo se llama el hermano de Pedro? Andrés, pues. Yo sé que algunos, los pastores no van a decirlo, pues, pero Andrés, claro. Él llega a decir, hemos visto al Cristo, el Salvador. Juan el Bautista le dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había ya alguien, luego, ¿no?, que está hablando ya de hecho, Jesús llega a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado, que ha dado a su Hijo. Y empieza a hablar del Hijo. Empieza a haber sido conocimiento, pero antes no había predicadores que hablaran del Hijo. ¿Me está escuchando? Entonces la gente, cuando alguien ve a alguien que le dice, ¿ustedes creen en Dios? Está bien. Creed también en mí. Y yo le digo a la iglesia hoy día, no esta iglesia, la iglesia del Señor, crean en el Hijo. Como creen en Dios Padre, crean en el Hijo. ¿Te puedes pensar que la Biblia dice que los demonios creen en Dios, pero no dice que creen en el Hijo? Cuando yo voy a veces en un taxi a una persona que quiero predicar, yo le digo, hay varias fórmulas que tengo ahí para predicar, me gusta usar diferentes. No, a veces por mi forma de hablar, como voy a tantos lugares, la más graciosa es que yo le digo a la gente, a veces me dice, ¿de dónde es usted, señor? Y ahí hasta cuando ya me dice eso, ya empiezo a predicarle, ¿no? Le digo, ¿dónde cree que soy yo? Le digo. Dice, usted es colombiano. Más arriba, ustedes ya lo saben ya, ¿no? Más arriba. Hasta que finalmente me dice, Estados Unidos, un poquito más arriba, ¿no? Y yo le digo, finalmente, yo vengo del cielo. Y se vuelve loco el taxista, ¿no? Porque estoy serio. O sea, no molesto, pero serio. No me río, yo lo miro nomás. Y el hombre sabe que estoy hablando en serio, que lo estoy creyendo. Porque, ¿o no? ¿De dónde vienes tú? Dice, yo vengo de acá, de la comuna de... Sí, tu cuerpo, pero ¿dónde vienes tú? Somos hombres celestiales, ¿sí o no? Bueno, ya. Pero hay otra forma también que le predico a la gente, ¿no? Y, wow. ¿De qué estaba hablando? Bendito Dios. Sí, ¿ah? Sí, Andrés, sí. Yo le digo a la gente, gracias, pastor, le digo a la gente, es notorio a veces, es muy notorio cómo uno puede predicar, ¿no?, en el espíritu y salirse a la mente y otra vez tiene que volver al espíritu para continuar aquello que Dios, ¿no? Amén. No, sí, sí. Y le digo a la gente, esta vez ya me estuve agarrado de eso. Hace rato lo solté. Pero ese es el punto, le digo a la gente, le digo, Señor, le digo, ¿usted cree en el Hijo de Dios? ¿Cómo me dice? Porque casi siempre la pregunta entre ellos es, ¿crees en Dios? Pero la verdad, hermanos, es que la mayoría de la gente en nuestros países latinoamericanos creen en Dios y van al infierno. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? La salvación no viene por creer en Dios. Viene por creer en el Hijo. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Cómo me dicen? Digo, sí, ¿crees en el Hijo de Dios? Vengan conmigo a Hebreos, capítulo 1. Gracias, Señor. Porque, nota, arrepentidos de qué? De no creer en el Hijo de Dios. Porque ellos creen en Dios. ¿Me está escuchando o no? Básicamente a los judíos. Y convertidos a Cristo, al Hijo de Dios. Para que sean borrados vuestros pecados.
Ellos ya creían en Dios y sus pecados no estaban borrados. Hermanos, la iglesia del Señor hoy día, hay muchos cristianos, gracias a Dios. Yo creo que tenemos que, nosotros que estamos conociendo el Evangelio, tenemos una tremenda responsabilidad. Conocemos muchos amigos y parientes, y ustedes aquí son un país muy evangelizado. Mucha gente conoce el Evangelio, digamos, que han tenido a cierto punto, digamos. Ustedes saben, no soy ofensivo ni estoy reclamando el derecho para atacar nada, sino reflexivo, reflexionar al respecto. Yo creo que nuestros amados, la gente que conocemos, nuestros amigos, Chile, tiene derecho a conocer el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, tiene derecho a saber que sus pecados han sido borrados. Tiene derecho a vivir libre de miedo. Tienen derecho a vivir libre de culpa. Tienen derecho a vivir sabiendo que la enfermedad no tiene autoridad sobre ellos. Tienen derecho a vivir sabiendo, ¿me entiende? Sabiendo que el Hijo de Dios los ha libertado. Tiempos de refrigerio, tiempos de gozo. La Biblia dice que el reino de Dios no consiste sino en comida ni bebida, sino en justicia, gozo, paz y gozo en el Espíritu Santo. A veces nos hemos visto nada más en el gozo del reino, pero hay paz del reino. Hay justicia en el reino. La justicia que mira el temor de lejos. Ya no estás aquí. Ya no me persigues. Ya no está esa sombra. Ya no está eso que te iba comiendo de a poco. Que iba abriendo un hoyo en tu bolsa de fe. Y cuando ibas a orar, ya no tenías lo que tú pensabas que tenías. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando o no? Siempre encontrabas un pero. Pero nota lo que dice Hebreos, capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¡Wow! Mis pecados han sido purificados. Todos mis pecados. Purificados, literalmente. Ahora nota, dice, habiendo efectuado, ya lo hizo. ¿Cuándo creen que Jesús está sentado? Acuérdate. No tiene nada más que hacer. Señor, levántate, Señor. ¿Y qué? Ya acabó su obra ya. ¿Cómo que levántate? ¿Que le falta algo por hacer? Porque recuerda que con la purificación de nuestros pecados, Él despojó a Satanás también. Y Él clavó los decretos que nos eran contrarios según Colosenses capítulo 2. Vamos a leerlo porque está bien mantener un orden ahora y regresamos a Hebreos. Colosenses 2. O sea, el problema del pecado, el problema de Satanás, el problema de la enfermedad, el problema de la injusticia, el problema de la corrupción. Cuando hablo de la corrupción, me refiero en nosotros. El problema de la enfermedad, todo eso ha sido ya arreglado, hermanos. Lo que tú estás enfrentando ya ha sido arreglado. No dice en Hechos 3, arrepentidos y convertidos para que
sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor pruebas de Dios. Porque tú sabes, hermano, el Señor nos prueba. Y siempre están hablando de la prueba. Cuando aquí dice tiempos de refrigerio. Días de los cielos sobre la tierra. Días de paz. Gloria a Dios. El reino de Dios está en medio de nosotros, hermanos. El reino de Dios está en nosotros. Días de paz. Justicia. Ausencia de temor. Días de gozo. Gloria a Dios por gozarnos. ¿Y qué acerca de la ausencia de temor? Yo recuerdo, hermanos, ir danzando, saltando de silla en silla, rodando en el piso, borracho, levantarme y mirar hacia atrás, ahí está la culpa. Mirar a otro lado, la inseguridad. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Porque el reino de Dios no solo... Pues cuando uno habla de un tema, como dije, la gente tiene a pensar según su trasfondo en una cosa. Pero es bueno encontrar que el reino de Dios no consiste solamente en comida ni bebida. Y voy a decirlo de esta forma, el reino de Dios no solo consiste en gozo, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Queremos correr, pero queremos correr con el Evangelio y gozo. Queremos saltar, pero saltar libres de temor. Amén, y hacer libres a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Amén. Ahora nota. Colosenses 2 entonces. Nota lo que dice el verso 15. Dice, o verso 13, 14 y 15. Y a vosotros, Él hizo esto antes de que tú lo aceptaras. Tú y yo, cuando recibimos a Jesús, aceptamos lo que Él hizo. No estamos en la cola para que lo haga. No fuimos aceptados en una lista de los próximos ganadores son... Me molesta cuando el banco me manda cartas y dice, usted ha ganado tal y tal, y abajito dice, por la compra de tal y tal y tal, entrará un sorteo y por cada tanto de dinero tendrá una opción más. ¿No? Pero no es así con Dios. Usted, una vez que ha aceptado a Jesucristo como Señor, no ha entrado en un sorteo. O también en el show, ¿no? El show de tal y tal, y dice, wow, dice, mira, hay 100 personas allá afuera y solamente hay 20 asientos nada más. Pero déjame decirte, todos nosotros hemos sido sentados juntamente con Él en lugares celestiales. En Cristo estamos allí, a la derecha del Padre. Nota, dice, verso 13, y a vosotros, estando muertos, en derrota completa, enfermos, querellosos, peleando por tonterías, o por las cosas que no son tan tonterías, pero peleando igual. No se puede tener paz y pelear aunque tenga la razón. Amén. ¿Cuántos creen que hay buenos motivos para pelear? A no ser que tenga la razón, ¿cierto? ¿O no? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, sin pacto judío, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nota, perdonando vuestros pecados, todos los pecados, anulando y despojando. Despojando, ¿no?, a los principados y a las potestades, los recibió públicamente. Entonces, Él nos perdonó los pecados, anulando y despojando.
Por eso cuando el hombre venía para sanidad, le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Y la gente se enojaba. ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede hacerlo. No es cierto, el Hijo de Dios puede hacerlo. No estoy diciendo que Dios no puede hacerlo, estoy diciendo que el Hijo de Dios también puede hacerlo. Pero ellos no sabían que Dios había dado el perdón en el Hijo. Dios no ha dado el perdón en sí mismo, sino que Dios personalmente en Cristo nos reconcilió consigo mismo. Ahora nota, regresemos a Hebreos. Y luego vamos a ir a algunos lugares aquí mismo. En Hebreos capítulo 1, otra vez, dice, dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, si vienen conmigo un momento a Colosenses, a Romanos primero y luego a Colosenses otra vez. A Romanos, capítulo 1. Verás, las personas que no son conscientes del Hijo, no digo que no son salvas, ¿no? Pero en un momento dado, ellos recibieron al Hijo y luego lo dejaron y se olvidaron. Porque ellos se han, a sí mismos, desligado de Cristo. No quiero decir estas cosas. Pero mucha iglesia camina hoy día desligada de Cristo Jesús, de la cabeza. No estoy diciendo que se han perdido, escucha. Mucha gente piensa que desligado de Cristo significa que ya están perdidos. No. Significa que no gozan de la vida eterna. Que no gozan, no participan de la vida eterna. Y tal vez haya gente así aquí. Tal vez no sea una buena noticia. Pero lo que quiero decir es que está disponible. Puedes echar mano a la vida eterna. Te pertenece. Es tuya. Hay gente que se resigna y dice, no, tú no sabes todo lo que he hecho. Porque siempre la excusa es esa. Tú no sabes todo lo que he hecho. Y le digo, tú no sabes la única cosa que Jesús hizo, que quita todo lo que tú has hecho. ¿Y cuál es la única cosa que Él ha hecho? Él ha borrado tus pecados. ¿Qué parte no entiendes? Purificación de tus pecados. Pero tú no sabes cuán negro y cuán rojo. Bueno, decídeme, ¿rojo o negro? Morado. Tú no sabes cuán feo ha sido eso. Pero tú sabes que Jesús los ha purificado. ¿Qué no dice la Biblia? Aunque tus pecados sean como la grana y rojos como el carmesí. Una montaña gigantesca, no sé cuántos millones hay de granos allí. Aunque tus pecados sean como la grana, como ha recogido todas unas hectáreas y hay maíz, lo han puesto a secar. Y luego que está seco, lo ponen en silos. Y son hilos de 6 metros, 7 metros de altura. Y los ponen allí todos. Y abren una cajita allí, una ventanita y sale el grano allí. Dice, si tus pecados fueran como los hilos de toda, ¿qué hay aquí? De todas las pepitas de las uvas que hay aquí, porque hay mucha uva en Chile. Bueno, si todas las pepitas de las uvas se juntaran en los hilos de aquí de Santiago, y esos fueran los pecados tuyos, y rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como blanca lana. Nunca más los tiraré más atrás de mi espalda, y nunca más me acordaré de ellos. Eso está escrito. ¿Cómo no tener tiempos de refrigerio? ¿Cómo? Y yo corría con gozo.
Pero miraba hacia atrás. Y el miedo corría conmigo. Yo sé lo que estoy diciendo, hermano. Me levantaba borracho. Venía, hablo de levantada, no, del dormitorio. No. Venía el profeta tal y tal. Me señalaba con su mano y yo, borracho, instantáneamente, borracho. Se iba a la borrachera, ahí está el miedo otra vez. Judas. Él participó de muchas cosas. Cuando fue a traicionar al maestro, buscamos a Jesús de Nazaret. Es de noche. Todos están con su túnica y se cubren la cara, la cabeza. ¿Quién es? No debe ser que está vestido bien porque los demás estaban andrajosos. No es cierto. Y él dice, yo soy. Haya pasado tiempo en la gloria de Dios. Estaba sobre él y dice, yo soy. Y todos caen al piso, incluyendo a Judas. Judas se levanta y dice, ya he cambiado, Señor. No. Lo besa y lo traiciona. No quisiera decir, no quiero ir más allá, porque no quiero ofender la sensibilidad. Pero ¿cuántos han estado en mítines, borrachos, llenos del Espíritu Santo, y salen y luego están haciendo cosas que ni el mundo las haría? No estoy condenando. Solamente estoy narrando. Porque no hay un sentido. La culpa los persigue. No estoy acusando a mis hermanos. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Necesitan escuchar que sus pecados han sido borrados. La culpa, cuando persigue al creyente, él dice, ya pues si no logro zafarme de esto, ¿cuál es el problema? Que siga haciéndolo. Porque piensa que es Dios que está acusándote. Si tú no has olvidado lo que he hecho, entonces ¿cuál es el problema? Pues. Pero él no se acordaba nunca. Es más, escúchame bien. Dios no ve los pecados de los creyentes hoy día. ¿Qué? Algunos dijeron, y 1 Juan dice que la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Dice que en el griego significa esto. Es como si tú y yo anduviéramos bajo un arroyo de agua limpia todo el tiempo. Que aunque nos metiéramos en el lodo, cuando salimos del lodo, ¿no sería maravilloso estar así todo el tiempo? No habría que bañarse nunca, ¿no? Porque siempre estamos bañados. ¿Entiendes de lo que estoy hablando, no? Literalmente, la sangre para Jesús, con su sangre, para Dios Padre, siempre estamos bañados. Quiero que entienda que nos mantiene limpios. ¿Está escuchándome? No solamente que es que nos limpia porque yo sé, sobre todo nuestra conciencia, ¿no? Porque nuestra conciencia se ensucia y está hablando de la conciencia en realidad, pero porque ya somos limpios, ya somos justos. La escritura, pues algunos dicen, no hermano, si tú te conduces mal, tu justicia se ensucia. No, tú no sabes lo que estás hablando. Jesús ya lo llevó. No puede tocarme a mí.
La Biblia dice claramente en 1 de Juan, yo sé que esto va, que alguna gente diga, este hermano ya se fue ya más allá, pero 1 de Juan dice que el que tiene la simiente de Dios no peca. Yo tengo la simiente de Dios, no peco. ¿Quién dice que no peco? Dios. ¿Dónde dice Dios que no peco? En Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 3, capítulo 4, que Dios no imputa, no me inculpa de pecado. No, mi conducta puede ser pecado. Y está mal. No digo que está bien, ¿verdad? Está mal. Pero no es pecado para con Dios ya. ¿Qué? Dios no inculpa de pecado. Vengan conmigo a Romanos 8, rápido. Romanos 4. Escúchame bien. No estoy diciendo que no hay consecuencias por conducirte mal. Hay consecuencias por conducirte mal, pero ninguna de ellas causará que Dios te inculpe de pecado o Dios tome en cuenta ese pecado. Porque es una redención eterna. Cuando hablo de todos tus pecados, con una sola ofrenda. ¿Cuántas ofrendas? Una sola ofrenda. Una sola vez para siempre. Una ofrenda. Un evento. Un Dios. Un Cristo. Aleluya. Un cuerpo. Un bautismo en el cuerpo. Una iglesia. Una fe. Gloria a Dios. Una vez para siempre. Todos nuestros pecados. Los futuros. Yo no quiero pecar, pero probablemente en el 2017 vaya, no sé cuál, no me interesa cuál porque no estoy pensando en nada de ello, pero probablemente peque en algún pecado purificado. ¿Cómo? ¿Pero está escrito o no? Un pecado limpiado. No. Yo sé, hermano, que, porque algunos están ahí. La conducta está mal, pero Dios no lo toma en cuenta. Nota, Romanos 4. Mira, leamos. Dice, recuerda, incondicionalidad. Dice, Romanos 4, verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como dedo. O sea, que al que se porta bien, el que hace las cosas bien, no es salvo por gracia, es salvo porque lo merece. Se ha portado bien, merece un premio. Amén. No le vamos a dar castigo porque se ha portado bien, punto. Más al que no obra, al que se porta mal, al que peca, si no creen aquel que, más al que no obra, mejor dicho, no, si no creen aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, Dios justifica al impío. No, Dios no justifica al justo. Dios justifica al impío que cree en Jesús. No justifica al justo que cree en Jesús, porque solamente puede ser justo si Dios lo justifica. Pero Dios lo justifica solo porque cree en Jesús. Finalmente, si retrocedemos, era impío que fue declarado justo por la fe en Jesús. ¿Y Dios habla acerca de la conducta, hermano Rubén? Sí, hermano, sí. ¿Y Dios quiere corregir nuestra conducta? Sí, hermano, sí. La Biblia habla de eso. No estamos hablando, y porque no quiero dejar de decirlo, no sea que alguien vaya de aquí, se vaya de acá, cuando lo digo, con su trasfondo, empieza a decir que yo estoy diciendo qué, pero no estoy diciendo eso.
Pero no es mi tema ahora. Mi tema es libertad del temor. Mi tema es tus pecados han sido borrados, borrados, borrados. Nota entonces, dice, verso 6, como también David habla, nota, a la gente le gusta hablar del monte de los olivos, ¿no? La bienaventuranza, bienaventurado el manso. Y juegan siempre con el menso y el manso y qué sé yo, ¿no? Bienaventurado el pacífico. Pero aquí dice bienaventurado el impío, que cree en Jesús. Nuestro pacto es mejor. Nuestro pacto es mejor. Las bienaventuranzas del nuevo pacto son mejores que las bienaventuranzas del antiguo pacto. Nota, no estoy diciendo que están anuladas las anteriores, pero las nuestras son mejores. Nota que dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Nota que, ¿cómo David puede hablar de algo así? Dios le dijo a David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuándo se lo dijo? Él mató a un marido, destruyó un matrimonio, robó a su mujer. La mayoría de nosotros no ha hecho eso nunca. Hello. Y Dios no lo trató a él como injusto, sino como justo. Así que David tiene que hablar y decir, soy justo por la obra del Mesías que iba de venir para con él, ¿no? Para con nosotros ya vino. Nota, dice, verso 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Sí, mis iniquidades son perdonadas. Mis pecados son cubiertos. Bueno, él decía cubierto, en aquel entonces era cubierto, nada más conocían eso. Yo puedo decir hoy día, mis pecados han sido remitidos. Amén. Jesús los cargó. Remitidos, o sea, si ese pecado quiere venir a mí, ya no, porque ahí dice, vaya a Jesús. ¿Está escuchándome? Cada uno de mis pecados dice, por favor, regrese a Jesús. Si quiere culpar a alguien, culpe a Jesús. Hello. Y Jesús fue culpable, pues. Él no, fue declarado culpable, por supuesto, él no pecó jamás. Pero él fue hecho pecado por nosotros. Entonces, sigue leyendo, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa. No es que no haya cometido pecado, el Señor no lo culpa. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿quién va a culparme? Romanos 8. Ayúdame, David. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. Nota, Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios. No tus obras buenas. Dios. No tu ofrenda. Dios. No tus buenas obras. No tu llorar. Dios. No digo que está mal ofrendar, que está mal diezmar o que está mal llorar. No está mal sentirse mal cuando uno hace mal. ¿Cómo puedo decir que está mal sentirse mal cuando haces mal? Sobre todo porque tú no quieres hacerlo, has actuado en contra de tu propia naturaleza.
Me gusta cuando mi esposa me dice, Rubén, antes decía otras cosas, gracias a Dios, ahora dice, Rubén, esa no es tu naturaleza. Y yo, sí, amor, tiene razón. ¿Cuándo saben lo que hablo? ¿Sí? Nuestra naturaleza es amar, bendecir, comportarnos de una manera correcta, ¿sí o no? Así de donde nos ha hecho, pues, creados en la justicia y santidad de la verdad. Somos santos, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Dios no inculpa, Dios no culpa, Dios no acusa, Dios no acusa. ¿Quién acusará? ¿Sabe qué decía yo? Yo, señorita, digo, yo, señor. ¿A quién? A mí mismo. Ese miedo, yo fui quien le dio entrada. Yo le dije, ven, porque tengo que pagar por lo que he hecho. Yo soy culpable. Y lo que la gente no se ha dado cuenta. Ven, hermano amado. Yo abrazaba mi pecado. Y Dios dice, está limpio. Yo abrazaba mi pecado sucio, según mi mente. Lo abrazaba, lo llevaba conmigo. ¿Entiendes? Oh, sí, mi pecado. Eres mío y solamente mío. Y nada más de mí. ¿Sabes lo que hablo? No? Quería cargar mi pecado, eso, pues ya no, ya. Pero Jesús lo cargó. Ven. 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 No te voy a decir carga mi pecado, porque no. Pero llévate mi pecado. Llévate mi pecado. Llévalo. Jesús cargó mis pecados. Una vez y para siempre. Yo volteo. Ya no hay acusación. Ya no hay miedo. Hay paz. Hay paz. Jesús cargó. Él se lo llevó. Dios cargó sobre Jesús todos nuestros pecados. Dios no acusa. Dios no me acusa. Dios no nos acusa. No puedo dejar siempre de enternecerme, de mirar la compasión de Dios. Pablo dice, me constriñe, dice, si uno murió, todos murieron. Uno murió. A los ojos de Dios todos han muerto al pecado. Uno murió por todos. Uno murió por el malo. Uno murió por los impíos, por los malvados, por los degenerados, por lo que odiamos, por lo que otros odian de nosotros. Uno murió por todos. Todos murieron. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Porque cuando hay, como ya Dios no inculpa, ¿por qué no inculpa? Porque alguien llevó la condena, pues. Tú debes. No. Cristo ya pagó. Es lo que está diciendo ahí. ¿Quién condenará? Si Cristo es el que murió. Cuando necesitaba dinero,
Yo pensaba, ¿y quién? ¿Cómo? ¿Qué he hecho para que alguien me dé a mí dinero? Más bien me va a dar sus deudas. Escucha lo que estoy diciendo. Porque lo que te está empujando a hacerlo tú solo es la culpa. No estoy diciendo deja de trabajar y arrójate a la cama. Por favor, pastor, usted puede pastorear esto. Pero ¿quién te empuja? Haz lo que sin que nadie te empuje. Yo me acosté y dormí porque tú me sustentabas. Por demás es que te levantes muy de temprano y comas pan de dolores, porque el Señor a su amado dará el sueño. No se trata de acostarse, se trata de confiar en Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una vez que ya está hecho esto, tribulación, porque el pecado ya no. Angustia. Si tienes claro esto, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores en todas estas cosas? No hay acusación, no hay condenación, solamente el amor de Dios. Ahora yo volteo y está los labios de mi Padre. Te amo, hijo mío. Volteo a este lado, está la compasión de Dios. Ahora corro con la compasión de Dios. Corro con el amor. Yo digo, Señor, cuando a veces no tengo un domingo libre, yo digo, Señor, es injusto. Yo me molesto, no con Dios, sino con la injusticia de que no pueda hablar a alguien el evangelio que conocemos. Es injusto que no hable. Es injusto. Es injusto que no hable, que no dé a conocer a alguien, así sea uno, esta verdad del evangelio. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la verdad del evangelio. Gracias